¿Alguna vez os ha pasado que estabais convencidos de que erais el centro del mundo de alguien, que su vida giraba alrededor de vosotros y de repente descubrís que en realidad solo erais una pieza dentro de un juego cruel? Esa sensación de que mientras tú dabas amor verdadero, confianza absoluta y lo mejor de ti, la otra persona estaba jugando a otra cosa, usándote como si fueras un objeto, una apuesta, un simple entretenimiento. Pues eso, exactamente eso, fue lo que me pasó a mí. Soy Andrea, y hoy os voy a contar cómo me enteré de que mi propio novio apostaba dinero sobre mí con sus amigos, como si yo no fuera una persona de carne y hueso, con sentimientos, sino una ficha en un tablero de apuestas, un premio que él quería ganar solo para presumir y enriquecerse a mi costa. Cuando lo conocí, jamás habría imaginado algo así. Os lo juro, parecía un chico encantador, atento, divertido, siempre con un comentario rápido que me hacía sonreír incluso en los días más grises. Era de esos que saben escucharte, que parecen interesarse en cada detalle de tu vida. Y yo caí redonda, como cualquiera caería. Pensé, por fin, alguien que me entiende, alguien distinto. Las primeras semanas fueron un sueño. Me sorprendía con flores sin razón aparente. Me escribía mensajes de buenos días y de buenas noches. Me llamaba solo para escuchar mi voz. Organizaba planes improvisados que parecían sacados de una película romántica. Y yo me lo creí todo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Confiaba en él con los ojos cerrados. Tan orgullosa estaba que pronto empecé a hablar de él con todas mis amigas. Les decía que, esta vez sí, había tenido suerte, que por fin había encontrado a alguien que me respetaba de verdad. Incluso lo llevé a casa de mis padres, y ellos, que siempre habían sido críticos con mis relaciones anteriores, se mostraron encantados. «Se te ve feliz, Andrea», me dijeron, y yo asentía, convencida de que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida amorosa estaba en el camino correcto. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ya entonces había señales que yo, cegada por la ilusión, no quise ver. Cuando salíamos con su grupo de amigos, había risas raras cada vez que yo hablaba. Miradas cómplices entre ellos, frases que parecían bromas pero que escondían un doble sentido. Alguna vez escuché comentarios como «Tío, ya casi lo consigues», o incluso «A ver cuánto te dura esta vez». Yo lo escuchaba y lo ignoraba. Pensaba, son bromas tontas de chicos, no les voy a dar importancia. Una noche en particular quedó grabada en mi memoria. Estábamos en una terraza con varios de sus amigos, tomando unas cervezas. Yo hablaba emocionada de un proyecto en el trabajo, y de pronto uno de ellos me interrumpió con una carcajada y dijo, «Pues ya sabes que este se está forrando contigo, ¿no?». Todos rieron, incluido él. Yo me quedé helada, sin entender nada. Cuando les pregunté de qué hablaban, él me tomó la mano y con esa sonrisa tranquilizadora que siempre usaba me dijo, «Cariño, no les hagas caso, están de coña». Y yo, como una tonta enamorada, le creí. Sonreí, cambié de tema e intenté borrar de mi mente la incomodidad que me había dejado aquel comentario. Pero esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Con el tiempo, más detalles empezaron a parecerme extraños. Sus amigos me miraban demasiado cuando llegaba, como si supieran algo que yo no. Se reían entre ellos, se empujaban, hacían chistes internos cada vez que yo hablaba. Y aunque no entendía de qué se trataba, sentía que había algo raro, una especie de broma privada de la que yo era parte sin saberlo. Yo seguía convencida de que él era un buen novio. Lo defendía frente a cualquiera.
Si alguien insinuaba que era demasiado inmaduro o que no me convenía, yo respondía que no lo conocían bien, que conmigo era distinto. Y nunca imaginé que la realidad era exactamente lo contrario. Conmigo era el mismo que con todas, solo que esta vez tenía algo más en juego. Porque para mí, cada gesto era amor, pero para él, cada gesto era un punto más en una apuesta. Yo no lo sabía todavía, pero ya en esos días, cada palabra que decía, cada secreto que le confiaba, cada límite que cruzaba con él, formaba parte de un juego sucio que compartía con sus amigos. Lo peor de todo es que yo misma le había dado las armas. Le había contado mis inseguridades, mis miedos, lo que buscaba en una relación. Y él usaba esa información no para cuidarme, sino para presumir de cómo me manejaba, de cómo iba cumpliendo retos con los que apostaba dinero. Pero claro, yo no tenía ni idea. Seguía pensando que estaba con alguien que me amaba, que me valoraba, que se sentía orgulloso de mí. Mientras tanto, lo que en realidad estaba haciendo era convertir mi vida en un espectáculo, una competición entre amigos en la que yo era el premio. Y cuando lo descubrí, cuando vi la verdad con mis propios ojos, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Con el paso de las semanas, lo que antes eran risas incómodas y frases sueltas, empezó a convertirse en algo imposible de ignorar. Era como si sus amigos supieran cosas sobre mí que yo no les había contado, como si estuvieran al tanto de detalles íntimos de mi vida que solo yo había compartido con él. Y eso, poco a poco, me empezó a carcomer por dentro. Por ejemplo, recuerdo una tarde en la que salimos a jugar a los bolos con su grupo. Estábamos todos riendo, pasándolo bien, cuando uno de ellos se me acercó y con una sonrisa socarrona me dijo: «A ver si hoy ganas tú, porque si no, él pierde el doble». Yo me quedé en blanco. Le pregunté qué significaba eso y se limitó a reírse, mirando al resto, que también se reían como si compartieran un secreto que yo desconocía. Mi novio, rápido, contestó: «Tú ni caso, cariño. Estos idiotas siempre están inventando cosas». Y otra vez, yo callé. Pero cada comentario dejaba una marca, como aquella noche en un bar en la que una de sus amigas, porque no solo eran chicos, me miró con cara de lástima y soltó: «Eres demasiado buena para él. Si supieras...». Me quedé helada, y antes de que pudiera preguntar más, ella cambió de tema. Yo me fui a casa con un nudo en el estómago. Empecé a notar más cosas. Sus amigos me miraban demasiado cuando entraba en la habitación, como evaluándome. A veces se empujaban entre ellos y decían cosas como: «Ya casi está hecho» o «Esto no te lo esperabas, ¿eh?». Y lo peor de todo era que él nunca los corregía. Siempre sonreía, siempre se unía a la risa, como si esa broma eterna tuviera un sentido que yo no entendía. Llegué a pensar que eran celos, que quizá exageraba, que estaba viendo fantasmas donde no los había. Me repetía que eran cosas mías, que no debía desconfiar, que la que estaba fallando era yo por no confiar en la persona que supuestamente amaba. Pero cada día las piezas encajaban más. Un día, revisando mi bandeja de entrada en el correo compartido que habíamos abierto para organizar un viaje juntos, me encontré con un mensaje que no estaba dirigido a mí. Era un correo reenviado por error. Venía de uno de sus amigos y tenía como asunto: «Paga lo que debes». El cuerpo del mensaje era corto, pero suficiente para helarme la sangre. «Ya sabes que apostamos todos lo mismo. Si cumples, cobras. Si no, pagas». Me quedé mirando la pantalla, sin entender nada. Lo confronté enseguida. Le enseñé el correo, esperando que me diera una explicación lógica, que me dijera que era una broma de mal gusto, un malentendido.
pero él se puso nervioso. Se enfadó, de hecho. Me gritó que no tenía derecho a espiar, que no entendía nada, que estaba paranoica. Y ahí, en ese mismo instante, supe que algo había detrás. Porque cuando alguien no tiene nada que esconder, lo explica y punto. Pero él, en lugar de calmarme, me atacó. Me hizo sentir culpable, como si yo fuera la loca por sospechar. Y eso fue lo que más me dolió, que, además de estar jugando conmigo, intentaba manipularme para que dudara de mí misma. Desde ese día, empecé a observar con más atención. Me fijaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra entre él y sus amigos, y aunque todavía no tenía pruebas claras, mi intuición me gritaba que había algo muy sucio pasando. Y lo más doloroso era esa sensación constante de que todos, absolutamente todos, a su alrededor, sabían algo que yo no. Yo era la única que estaba en la oscuridad, la única que creía que todo era normal. Mientras tanto, ellos parecían divertirse a mi costa, como si yo fuera el chiste de la noche, la protagonista de una apuesta que ni siquiera sabía que existía. La tensión ya era insoportable. Yo vivía con una sensación constante de estar en el lugar equivocado, rodeada de personas que se reían de mí a mis espaldas. Pero aunque lo intuía, aunque mi instinto me lo gritaba, aún no sabía la magnitud de la traición. Y entonces llegó la noche en la que todo se derrumbó. Era un viernes cualquiera, y me había dicho que iba a salir con sus amigos. Hasta ahí, nada raro. Pero olvidó su chaqueta en mi casa, y al revisarla para guardarla en el armario, algo cayó al suelo. Era un sobre arrugado, con varios papeles dentro. Me agaché a recogerlo, pensando que serían facturas o recibos, y lo que encontré me dejó sin aire. Eran hojas con tablas de nombres, fechas y cantidades de dinero. En la parte superior, en letras grandes, ponía: Apuesta Andrea. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Había anotaciones que describían cosas de mi vida íntima como si fueran logros en un videojuego. Primer beso, 20 euros. Que deje a sus amigas por ti, 50 euros. Que presente en su casa, 100 euros. Y lo peor, había casillas pendientes, aún sin tachar, con cosas que yo todavía no había hecho, como vivir juntos o incluso compartir cuentas. Sentí que el mundo se me venía abajo. No solo era una broma, no era una apuesta pasajera. Era un plan organizado, un juego estructurado en el que yo era la víctima. Y lo más cruel era que sus amigos habían puesto dinero real en mi relación, como si yo fuera una carrera de caballos, como si mi dignidad tuviera un precio. Me senté en el suelo, con los papeles en las manos, y lloré de rabia, pero también de incredulidad. ¿Cómo podía alguien que decía amarme tratarme así? ¿Cómo podían tantas personas ser cómplices de algo tan vil? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en cada detalle de nuestra relación, y todo encajaba. Las risas, los comentarios, las miradas cómplices, incluso el correo que había encontrado días antes. Todo estaba relacionado con esas apuestas. Cuando volvió a casa la mañana siguiente, me encontró sentada en el sofá, con las hojas extendidas sobre la mesa. Su cara cambió al instante. Se quedó pálido, abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. Yo lo miré directamente a los ojos y le dije: «Así que era esto. Yo era tu juego, yo era tu apuesta». Intentó negarlo. Me dijo que no entendía nada, que era una tontería entre amigos, que no era tan grave. Pero yo no podía escucharlo sin sentir náuseas. Le grité que cada palabra que había dicho, cada gesto romántico, cada muestra de cariño, estaba contaminada, porque ya no podía separar si lo había hecho porque me quería o porque
era parte de esa lista sucia con la que estaba ganando dinero. Me pidió que no exagerara, que lo nuestro era real, que esas apuestas no cambiaban lo que sentía. Y ahí fue cuando me di cuenta de que su cinismo no tenía límites. ¿Cómo podía alguien decir que me amaba después de tratarme como un objeto? ¿Cómo podía llamarle amor a lo que era, claramente, una manipulación? En ese momento tomé una decisión. No iba a dejar que me viera rota. No iba a llorar delante de él ni a suplicarle explicaciones. Le dije en voz firme: «Coge tus cosas y márchate. Para ti esto era un juego, pero yo no voy a jugar más». Él se puso nervioso, intentó acercarse, pero yo retrocedí. Le señalé la puerta y repetí: «Fuera». No me importó que insistiera, que me pidiera otra oportunidad, que jurara que todo había terminado. Para mí, en ese instante, él dejó de ser mi pareja. Se convirtió en el reflejo más cruel de lo que nunca quiero volver a vivir. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí una mezcla de vacío y liberación. Vacío porque había amado de verdad y me habían traicionado de la peor manera. Liberación porque, al fin, había roto el círculo del engaño, pero lo que no sabía es que esa decisión iba a traer aún más consecuencias y que lo que parecía haber terminado, en realidad, solo estaba comenzando. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé de pie en medio del salón, con los papeles aún sobre la mesa y un silencio tan profundo que parecía ensordecerme. Era como si la casa misma hubiera cambiado de aire. Ya no era un lugar donde compartíamos momentos, ahora era el escenario de mi despertar. Sentí el corazón acelerado, las manos todavía temblando, pero también algo nuevo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de haber recuperado mi poder. Los días siguientes fueron un torbellino. Él intentó buscarme, como era de esperar. Me escribió mensajes interminables, llenos de excusas baratas, que había sido una broma de chicos, que nunca había tenido intención de hacerme daño, que lo nuestro era lo más importante de su vida. Incluso llegó a esperarme en la salida del trabajo, con la cara desencajada y esa voz desesperada que intenta manipular cuando ya no tiene argumentos. Pero yo ya no era la misma Andrea que confiaba a ciegas. Lo miraba y veía a un extraño, a alguien que nunca me había amado, solo me había usado. Lo más curioso es que mucha gente de su entorno también empezó a hablar. Algunos me escribieron para pedirme perdón por no haberme contado antes lo que pasaba. Otros simplemente desaparecieron de mi vida porque sabían que habían sido cómplices. Y eso, aunque dolió, también fue una limpieza necesaria. Descubrí quiénes estaban conmigo de verdad y quiénes solo se reían a mi costa. Pasé noches en las que lloré hasta quedarme dormida, no os lo voy a negar, porque el dolor de una traición así no desaparece de un día para otro. Te preguntas una y mil veces cómo no lo viste antes, cómo pudiste ser tan ingenua, cómo alguien al que diste tanto pudo devolverte solo humillación. Pero a la vez, con cada lágrima, entendía más que no era yo la que debía sentir vergüenza. Ellos lo habían hecho mal, no yo. Con el tiempo, la rabia se convirtió en aprendizaje. Aprendí que no importa lo dulce que parezca a alguien al principio, siempre hay que observar con calma, escuchar a tu intuición y no ignorar las señales. Aprendí que no se debe idealizar a nadie, porque cuando lo haces, cierras los ojos a la realidad. Y, sobre todo, aprendí a valorarme, a recordar que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a convertirte en un juego. Hoy, cuando lo cuento, lo hago sin miedo, lo hago con orgullo, porque sobreviví, porque no me quedé callada, porque no permití que alguien que jugaba con mi vida
se quedara en ella, y porque entendí que perder a alguien así no es perder nada, es ganar libertad. Y ahora os pregunto a vosotros, porque sé que muchos habéis pasado por traiciones que os dejaron el corazón roto. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Habríais hecho lo mismo en mi lugar? ¿Qué habríais hecho vosotros? Dejádmelo en los comentarios, porque os estaré leyendo.